Bendito sea el dulce nombre de Jesús. La oración. Una de las maneras que yo mido mi termómetro espiritual es con la oración. Cuando Dios me habla y Dios me contesta, yo sé que estoy caminando correcto. Cuando veo que hay como silencio de parte del cielo hacia mí, paro y me examino. Porque lo primero que restaura el Señor cuando tú te conviertes es la comunión. Tú ahora tienes comunión con Dios. Pero ¿sabías tú que hay una oración de Jesús que Jesús le hizo al Padre, la cual Dios no le ha contestado? Y creo que no se la va a contestar. ¡Wow! De eso te quiero hablar en el día de hoy. De la oración de Jesús no contestada. Pero antes, mira esto qué lindo. Tarde o temprano, todos tenemos que pasar por una prueba que yo le llamo el valle del silencio o la prueba del silencio. Dice Salmo 23, que aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nosotros pasamos por varios valles de la sombra de muerte. Mira que no dice que es la muerte, sino la sombra de la muerte, que parece que va a morir. A veces la sombra de la muerte de un matrimonio, de nuestra economía, de nuestra salud física, mental, espiritual. Y hay un valle que yo le llamo el valle o la prueba del silencio, donde tú pasas un periodo de tu vida donde Dios no te habla, no te toca, tú no sientes su presencia. Tú te examinas 100 veces a ver si tú estás en pecado, qué es lo que te estás haciendo mal. Le pides al Señor que te ministre para que te enseñe y hay silencio. Yo le he pasado como 3 o 4 veces en mi vida cristiana. Tú, si no la has pasado todavía, la vas a pasar. Quizás la estás pasando en este momento. Y no quiere decir que tú estás mal. Quiere decir que Dios quiere saber si tú le estás sirviendo y siguiendo por las cosquillitas, por lo que tú sientes, por lo que Él te puede dar, o porque tú sabes que tú sabes que tú sabes que tu Redentor vive. Y que aún después de esta prueba, del polvo te levantará. Y tú le verás con tus propios ojos. Te cito a Job, porque Job pasó esta prueba. En Job capítulo 23. Los vamos a leer porque es precioso. El capítulo completo es precioso. Bueno, el libro completo. Pero este pedacito, Job está defendiéndose y explicándole a aquellos 3 amigos cómo él estaba sintiéndose. Y les dice, yo quisiera llegar al trono de Dios, poder expresarme cómo me siento. Pero en estos momentos yo no puedo entrar, no hay acceso al trono. Yo no escucho nada de Dios. Y dice estas bellas palabras. Y leo a la letra. Job 23, 8 al 13. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré, no lo siento. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y yo no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Después de esa preciosa disertación,
entendemos que Job está pasando por esa prueba de silencio. Entre medio de todas las demás pruebas que estabas pasando, fíjate que sus amigos se sentaron 7 días sin decir palabra. Su esposa prácticamente lo maldijo y se apartó de él. En medio de su prueba, él se siente solo y clama y no siente que alguien lo escucha. Busca a Dios y no lo encuentra. Pero dice, proclama, tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Él dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé sus palabras o las palabras de su boca más que mi comida. Él se mantuvo fiel por lo que él había aprendido de Dios. Nuestra fe en Dios, tu fe en Dios no puede ser lo que tú sientes. Porque en las buenas y en las malas, Dios está presente, aunque tú no lo sientas. Y lo que nos mantiene firme y nos mantiene fiel es sus mandamientos y su palabra, que han sido sembradas en nuestro espíritu. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, dijo Jesús. Y en el medio de esa prueba de silencio, Dios quiere probarte para que tú salgas como el oro. Sigue haciendo lo que tú sabes que la palabra dice que tienes que hacer. Sigue siéndole fiel a Dios, no por lo que tú sientes, sino por lo que su palabra dice, porque Dios y su palabra son uno. En efecto, el verbo se hizo carne. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y nosotros lo que seguimos y lo que aceptamos y lo que nos salva es la palabra de Dios hecha carne. Carne en Jesús y carne en nosotros. La palabra de Dios se hace vida en nosotros. Y aunque yo no lo sienta, yo sé que mi Redentor vive. Lo dijo Job, lo digo yo, dilo tú también. Hay una Salmo 22. El rey David también pasó por esta prueba. Dice así el Salmo 22, y leo a la letra el pedacito que vamos a leer. Tú lo conoces muy bien. Dice así, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Bendito sea Jehová Dios de los ejércitos. En este precioso salmo nos encontramos a David, el rey David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, el dulce salmista de Israel, el que mataba sus 10,000. Se encuentra solo, desahuciado y desamparado. Él está pasando la prueba del silencio. Y clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se siente desamparado y busca a Dios y no encuentra respuesta. David pasó la misma prueba que Job, pero no como Job, sino como David. Porque todos pasamos las pruebas, las mismas pruebas, pero a nuestro nivel de entendimiento, nuestra dimensión de revelación, nuestra relación con Dios, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero todos pasamos por el mismo camino, porque solamente hay un camino. Y tú lo pasas a tu altura, tu dimensión, tu revelación y yo a la mía. Pero todos vamos a pasar por la prueba del silencio. Si la está pasando en este momento, lee el Salmo 22. En el Salmo 22 es bien interesante porque David se queja y alaba a Dios. Y se queja y alaba a Dios. Y se queja y alaba a Dios. Está en la batalla de pelear contra los sentimientos de sentirse solo, desamparado, desahuciado. Nadie me entiende, nadie me escucha, Dios me ha abandonado. Pero él sabe que no es verdad. Y dentro del Salmo cita muchas
de las hazañas y las cosas que Dios hizo por su pueblo. En este pasaje en específico está la solución, la medicina que destruye y te saca al otro lado de la prueba de la soledad. Tú quieres destruir la depresión, la soledad, la congoja, la tristeza. Alaba a Dios, porque Jehová Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y a Dios no se le alaba por cómo tú te sientes. A Dios se le alaba por quien Él es. Y aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo vea, Él es merecedor de mi alabanza. Y cuando tú empiezas a alabarle, escucha bien esto, hay espíritus, atmósferas, porque los espíritus se mueven en atmósferas. Cuando tú creas una atmósfera de adoración, de alabanza, los ángeles lo escuchan y se activan a tu favor, los demonios lo escuchan y se espantan, porque Jehová Dios habita en tu alabanza. Es un salmo de David. David empezó a alabar a Dios aún en congoja. Comienza diciendo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Cuando leas el salmo te vas a dar cuenta que David llega a la misma conclusión que Job. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me va a levantar. Y cuando yo pase esta prueba saldré brillando como el oro. Decrétalo conmigo. Vamos a hacer una confesión de alabanza y de fe. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. ¿Ok? Tú vas a decirlo conmigo. Olvídate si está ahí tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, el vecino. Empieza a decretar tu alabanza. Haz un decreto de fe conmigo. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero no importa el polvo donde tú te creas que tú estás, de ahí Dios te va a levantar. Ese es tu decreto, ese es tu grito de guerra, esa es tu bandera de victoria. Yo sé que mi Redentor vive. Vamos una vez más. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Esa es tu bandera de victoria. De ahí te vas a agarrar y aunque tú no lo sientas, lo vas a proclamar. En estos momentos me siento como polvo. Te sientes como se sentía Job, te sientes como se sentía David, pero tú sabes que Jesús es el Cristo. Y que cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió por tus pecados. Y murió por tus dolores. Y murió por tus enfermedades. Y mira qué interesante. Murió por tu soledad. Este Salmo 22 es un salmo profético, como todos los salmos, pero este en particular es un salmo mesiánico. Hace referencia a Jesús en la cruz. Nos encontramos con Jesús en la cruz. Cuando le están crucificando, una de las 7 palabras que Él dijo en la cruz fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo te voy a dar, en síntesis, una lección teológica lo más simple que yo te la pueda dar. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, a causa de que todos los pecados, las inmundicias del mundo se posaron y se pusieron sobre Él, porque lo que fue clavado en la cruz fue mi pecado, incluyendo mi soledad. Fue clavada en la cruz. Y en ese momento Jesús está separado del Padre y del Espíritu Santo. Jesús nunca, el Cristo, la esencia del Cristo, el verbo que creó el universo, nunca había estado separado del Padre y del Espíritu Santo. Y Él está en ese momento completamente solo y desamparado. Jesús mató en ese momento mi soledad, mi desamparo, mi desahuciado, todo lo hago. Lo mató. No solamente mi pecado y mi enfermedad, mató mi depresión, mi soledad, mi abandono, mis sentimientos de rechazo, todo trauma de sentirme que nadie me quiere, nadie me ama y nadie me comprende. Murieron en la cruz. Cristo lo crucificó en ese momento y decretó, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Y al tercer día resucita de entre los muertos, para que tú y yo jamás y nunca seamos desahuciados ni desamparados. Tú y yo nunca estaremos solos. Por eso en la gran comisión Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y yo estoy contigo. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo. ¿Por qué Dios nunca te va a dejar ni te va a desamparar? Porque ya Cristo pagó el precio de mi desamparo. Todo lo que yo he hecho o voy a hacer o estoy haciendo que pueda hacer que Dios me desampare, ya Cristo pagó por eso en la cruz. Y Él prometió que no me dejará ni me desamparará. Nosotros jamás y nunca tendremos que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El problema es que a veces nos sentimos la prueba del silencio. Los sentimientos no pueden gobernar tu relación con Dios. La gobierna el Espíritu Santo y la gobierna su palabra. Y eso es lo que te hace a ti un cristiano sólido y firme. Que no se trata de cómo yo me siento, se trata de quién Él es. Y aunque yo me sienta que Él está lejos de mí, me examino. Y si yo no he pecado, entonces Él no está lejos de mí. Son mentiras de mis sentimientos, porque mis sentimientos mienten. Y a quien le mienten más que a nadie, me mienten a mí. No dejes que tus sentimientos te mientan. Amén. Esa oración de Jesús en la cruz no es la oración que no fue contestada. Fue contestada cuando Dios recibe su espíritu y al tercer día resucita de entre los muertos. Por un tiempo, por un periodo de tiempo, fue desamparado, para que tú y yo jamás y nunca lo seamos. Pero hay una oración que Jesús hizo, que el Padre no le contestó. Se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Una de las oraciones de Jesús, quizás la más exquisita, porque el capítulo completo es una oración de Jesús, del Hijo al Padre antes de ser crucificado. Y es mi entendimiento que esto fue lo que Él oró en el Monte de los Olivos antes que vinieran a arrestarlo. Y dentro de esa bella oración hay este pasaje. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Eso somos tú y yo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Wow, bendito sea el Señor. Preciosa oración. Léala después el capítulo completo, pero lo que a mí me molesta de esta oración es que esta es la oración que Dios no le ha contestado a su Hijo Jesús, por culpa tuya. Sí, tuya, mía no, tuya. Dice, Padre, que sean uno, así como tú y yo seamos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Perfectos en unidad, que seamos uno. Pero la Iglesia de Cristo nunca ha querido ser una. Por prepotencia, por prejuicio, por ignorancia, por recalcitrancia, por orgullo denominacional o cultural. Hay quienes se creen que lo que salva es la doctrina o mi denominación
O si tú no tienes la misma fe que yo, tu fe no es válida y el mundo nunca ha visto a Cristo, porque tú rehusas aceptar a otros cristianos porque no son cristianos como tú o como tú crees que deben de ser o tu doctrina. Pero escúchame, lo triste de esto es que pronto el diablo va a hacer que las religiones del mundo se hagan una. Y todos los que no conocen a Cristo van a ver un rayito de esperanza de que haya paz cuando todas las religiones se unan y todas las religiones tengan acceso e influencia con la política. Pero el que va a hacer eso no va a ser Dios, va a ser el anticristo. Estábamos supuestos a hacerlo tú y yo. Esa es la oración de Jesús, que a través de los siglos, tú y yo, a pesar de nuestras diferencias, trabajáramos juntos para salvar al mundo, para que el mundo viera que Dios envió a Jesús. Y tú puedes servirle en aquella iglesia, en esta otra, con nosotros, con aquello, ponte el velo, quita el velo, brinca o salta. Mientras tú aceptes a Cristo como Señor y Salvador, tú eres salvo y tú eres mi hermano. Y yo te voy a ayudar a que tú seas fiel a Dios dentro de tu llamado y tu nivel de revelación. Porque el que salva no soy yo, ni salva mi doctrina, ni salva mi opinión, ni salva mi conocimiento. El que salva es Jesús. Y si tú aceptas a Jesús como el Cristo, yo voy a compartir contigo. Y claro, que voy a tratar de que tú entiendas las Escrituras y que les sirvas de acuerdo a su palabra. Yo quiero que tú sepas que tu Redentor vive y que no importa qué polvo tú te encuentres, de ese polvo te va a levantar. Quizás es el polvo de falta de conocimiento, de falta de entendimiento, de falta de una relación, de falta de una buena experiencia con el Espíritu Santo real y viva, o falta de conocimiento. Que alguien te saque del polvo de las migajas de la Biblia que conoces y te enseñe la Biblia completa, el banquete completo. Yo te voy a amar y quiero ser uno contigo. De eso se supone que se trataba. Pero no, lo que hicimos fue pelear los unos con los otros. Y hay iglesias, y tú lo sabes, que te mandan para el infierno. Te va a llevar el diablo si no les gusta cómo tú te vistes o cómo te cortas el pelo, el cabello, las greñas. Y hemos fracasado. Dios el Padre no le ha contestado esa petición, esa oración a su Hijo Jesús por culpa tuya. Porque tú no has permitido que seamos uno. Wow. Bendito sea el Señor. Concluyo con un pasaje, un versículo, uno nada más. Déjame decirte esto antes de concluir. Hoy en las redes yo veo esto pasando tanto. Apóstoles, pastores o personas que dicen, muchachos que se dicen ser evangelistas. Y algunos hasta se denominan de profetas, hablando de lo mal que está la iglesia. Y entonces agarran a un personaje, a alguien que está en las redes predicando. Hay varios que yo sigo, que me gustan, los escucho. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen o hacen, pero están predicando a Cristo a una audiencia que yo no puedo alcanzar. Quizás por su edad, en particular un joven, me gusta como ministra. Y ya empezaron los caciques espirituales del diablo, pero se disfrazan de apóstoles y pastores y predicadores y profetas, a señalar todo lo que ven en ese muchacho que a ellos no les gusta. Que si el pelo, que si la vestimenta, que si el tatuaje, que si se levanta, que si lee la Biblia y no dicen el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y en vez de fundamentar salvación para aquellos que lo siguen, si un joven está siguiendo a este muchacho buscando a Cristo, va a encontrar a Cristo. Jesús lo dijo, el que busca, encuentra. Yo me convertí en una secta que está en uno de los libros de sectas de América. Yo me convertí en una de esas sectas, pero yo no acepté una secta como Señor y Salvador. Yo acepté a Jesús. Y cuando acepté a Jesús, igual que muchos de los jóvenes en esa secta, el Espíritu Santo nos guió a la verdad. Y la verdad nos hizo libres. Yo me convertí en una secta y hoy te estoy predicando a ti.
Acepta a todo el que confiese que Jesús es el Cristo. Atráelo. No lo condenes. Ayúdalo. Que donde Dios lo llamó, ahí le sea fiel a Dios. No lo saques de allí. Déjalo donde Dios lo llamó. Y fortalécelo. Y ministrale. Y dale palabra. Y dale ánimo. Cuando él esté lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo guiará a donde el Espíritu Santo quiere que él esté. No tú. Tú no eres el Espíritu Santo. ¿Y qué rayos haces tú mandando a los redimidos de Jehová, mandándolos al infierno y juzgándolos si son o no son salvos, o si es digno, o por qué se hizo o no se hizo un tatuaje, o se peló, o se afeitó, o se puso un arete en la nariz, una argolla? Ese no es tu problema. Tú no eres el Señor de esa vida. Y cuando eso es lo que manifestamos en las redes, el mundo no cree que Dios envió a Jesús. Jesús lo oró y dijo que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si nosotros no somos uno, el mundo va a decir, pero ¿para qué yo me voy a meter en eso? Ustedes tienen más problemas y más pugilato que los políticos. Y esto yo lo he visto por años y ahora está en las redes. Y por eso esta grabación, para reprenderte. Cállate. Tanto pecado que hay en el mundo y tú lo que estás haciendo es criticar a tu hermano o a tu hermana que está predicando el mismo Cristo que tú. Arrepiéntete, porque el apocalipsis está aquí. Y este no es el tiempo de estarnos tirando, nunca lo fue, pero ahora menos que nunca, de estarnos tirando los unos a los otros. Señálale la cruz. Mira, si tú sabes que hay un joven que le gusta este tipo de predicación, guíalo para allá. Si él se mete con Cristo, Cristo se encarga de enseñarle la verdad. Tú no eres Cristo. Señálales a la cruz. Termino con este pasaje. Ahora sí voy a terminar. Ya me desahogué. Bendito sea el Señor. Hay que orar mucho. Termino con este precioso versículo. Y con esto concluyo. Porque con esto cierro esta parte de la predicación. Dice en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que mi Redentor vive y se llama Jesús y que de todo polvo los puede levantar. No se supone que estemos argumentando los unos contra los otros, sino amándonos los unos a los otros. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amado, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Estoy seguro que Dios te ha hablado. Y ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.